Un Ya. cordial saludo para todos. Les saluda Adi Fernando Cortés Cubillos, estudiante del MBA de la Universidad de AN. Hoy con cuatro compañeros. Nos acompañan Diana Marcela Fuentes Herrera, Eliana Marcela González Horta, Julio César Méndez Cadena y Jorge Enrique Olaya Benítez. Vamos a hablar de un tema muy importante y que desde luego nos impacta a todos desde diferentes ópticas, como son la globalización y los TLC como herramienta para materializar esta globalización. Entonces, se trata de armar un debate constructivo a partir de diferentes posturas que nos permitan identificar variables a favor y en contra para que tenga y que impacte en nuestra economía en contacto con esa economía mundial. Les agradezco, damos paso a Diana Marcela, quien nos va a dar sus posturas. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, quiero hacer una breve historia sobre la globalización. Pues como saben ustedes, Japón y Estados Unidos fueron los primeros países en los años 60, 70, donde ellos empezaron a abrir el mercado internacional. Japón, pues desde su globalización en productos, donde nos enseña el tema de inventarios de justo a tiempo, empieza a trabajar la calidad total a mediados de los años 70. Y los americanos, pues ellos tenían un mercado, ellos tenían el mercado en posicionamiento a nivel mundial, sin embargo se dieron cuenta que necesitaban expandirse a nivel internacional y sobre los años 80 empiezan a generar relaciones internacionales con los demás países como Malasia, Filipinas, Indonesia, China, Japón, y donde hacen acuerdos comerciales a nivel mundial. Asimismo, en este breve historia, podemos decir que ya después de los años 80, todas las empresas europeas y latinoamericanas empiezan a aumentar su demanda y comercio internacional. Para lo cual empiezo trabajando desde la globalización, desde su historia, pues los tratados de libre comercio empiezan a ser favorables desde el desarrollo económico en el aumento de bienes manufacturados y agrícolas a nivel internacional. También las regulaciones internacionales indican que el porcentaje del PIB per cápita empieza a generar calidad de vida en los países que hacen estos tratados de libre comercio y favorecen el desarrollo del país. También podemos decir que hay un gana-gana en el tema de ganancias, aranceles, rentas internas del país, digamos, de origen al país de recepción, donde se hacen los tratados de libre comercio. Mejora la calidad de vida de todos y los acuerdos de contratación interno. También podemos hablar de políticas comerciales, donde se habla de reducciones de costos, aranceles y demanda e incentivos económicos para los productores y consumidores. Y a nivel de legalidad, podemos decir que la protección de derechos básicos de los consumidores y empresas siempre están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, se respeta una regulación jurídica y pues los estados que están relacionados con un Tratado de Libre Comercio pues siempre buscan la participación del mercado que sea más equitativa. De esta manera, también se hace una apertura de nuevos mercados. El porcentaje de importaciones y exportaciones a nivel internacional, de acuerdo al PIB y el per cápita, pues aumentan las nuevas tecnologías, estabilizan precios en controles primarios de exportación, aumentan las inversiones extranjeras y las negociaciones comerciales. En inversiones extranjeras, pues las licencias de importación con rentas económicas, beneficios tributarios internos para sostener la productividad tanto del país local como el que hace la inversión extranjera. Y asimismo, también hay una reducción de cuotas arancelarias, subsidios de exportación a nivel agrícola o manufacturero, y también cambia la productividad y la tecnología e innovación interna del país que hace el Tratado de Libre Comercio, pues tiene bastantes beneficios. Entonces, en ese orden, aquí hay una pequeña línea de tiempo favorable de acuerdo al PIB y de acuerdo a las exportaciones, debido a que los bienes y servicios a través del tiempo, desde los años 60 a la actualidad, pues como ustedes ven, está en una línea, aumenta progresivamente. En efecto, hay picos que pues son los diferentes cambios económicos que ha habido a nivel mundial en los diferentes años, como en el 80, en el 90, en el 2020, que pues en efecto fue la pandemia, que pues eso generó cambios en la economía. Sin embargo, vemos un alto porcentaje de crecimiento a nivel de estas negociaciones. Le daría paso a mi compañero Julio, que nos puede pues en detallar más acerca de la globalización.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera Diana. El paso a la globalización que nos trae la apertura económica, porque ya los países nos volvimos interdependientes. Esta globalización por el Internet, que es la comunicación ahorita, las redes sociales, entonces la extensión de la comunicación, los intercambios culturales, porque ya no hay fronteras, ya las personas pueden andar libremente y el mercado también es libre, ¿cierto? Solamente en algunos países hay algunas restricciones por algunos derechos por proteccionismo, pero como para que no se pierda y el apoyo a esos pequeños productores. Extensión de los derechos humanos, porque aquí tenemos las Naciones Unidas, son las que garantizan ese derecho fundamental en todo el mundo. El intercambio lingüístico que nos lleva a que el universal, el idioma universal ahorita es el inglés, ¿cierto? Entonces es muy fácil la comunicación. ¿Por qué? Por los nuevos negocios, la apertura, ya no necesita uno viajar, sino que se puede conectar y hacer los negocios. Y la desaparición de las fronteras económicas, ¿sí? Esta globalización, pues, tiene muchas cosas a favor, porque de verdad busca que las economías crezcan, apoyo a los países subdesarrollados. Continuamos, Diana. Bueno, le damos paso compañeros, ahorita sí a la compañera Eliana, que nos va a hacer la muchas réplica. gracias. Bueno. Sí, bueno, dentro de los aspectos que ustedes mencionan, claramente se escuchan grandes beneficios, pero la realidad y el punto de vista del cual yo defiendo es que estos argumentos no están pensados dentro de una igualdad para todas las economías. Claramente la globalización atrae la desigualdad del poder, potencializa las grandes economías y crea una brecha mucho más amplia frente a esos países en desarrollo. Hablamos, o ustedes hablaban de grandes beneficios y grandes ventajas, y claramente ha sucedido a lo largo de estos últimos años. De hecho, en la última ola que se dio globalización a partir del 1980, vemos cómo economías como Estados Unidos, China, se han potencializado. Pero, ¿qué pasa con los otros países? Los países que están en desarrollo han caído cada vez, han estado más marginados de la economía mundial, han quedado un poco atrás, han quedado fuera de estos grandes beneficios y su población cada vez aumentan más los índices de pobreza porque hay una pérdida de empleo. Hablamos de tratados, pero no hay una igualdad para los países que firman y claramente solamente el beneficio se ve en esas grandes economías. ¿Por qué? Porque las grandes se están extinguiendo o se están apoderando de los mercados y están logrando que esos pequeños consumidores, o perdón, que esos pequeños productores de esos países en desarrollo no tengan las capacidades para entrar a contrarrestar esos productos que vienen del extranjero. Continuemos por favor con la siguiente. Para hablar de un caso muy puntual y traerlo aquí a colación, quiero presentar las desventajas que ha traído el TLC firmado entre Estados Unidos y Colombia desde un estudio, desde una mira realizada por la Universidad Nacional. Desde un principio este tratado no fue equitativo, puesto que Estados Unidos, al ser una economía mucho más grande, tomó de pronto cierta ventaja y no se tuvieron en cuenta muchos aspectos de la economía colombiana. Tenemos economías asimétricamente comerciales, son totalmente diferentes y por más de que se hablen de ventajas comparativas y competitivas, Colombia no tiene una realmente notable frente a Estados Unidos. Si bien es cierto que hay una política de protección, donde hay unos aranceles, donde se protege la soberanía del país, lo es también que no ha sido lo suficiente para proteger ciertos sectores que realmente no tienen cómo competir con los sectores en Estados Unidos. Uno de ellos y el más claro ejemplo son los perjuicios que ha traído para las familias campesinas, lo que es el campo, lo que es el agro. Nosotros no tenemos toda la infraestructura como la tiene Estados Unidos y por más de que, vuelvo y repito, hay unas opciones de proteger unos aranceles, estos no han sido suficientes.
porque estos productos de Estados Unidos, al tener ya una puerta abierta para Colombia, han invadido el mercado. Nuestros productores no tienen la capacidad, los insumos son mucho más costosos, tampoco tienen las posibilidades de importarlos y se quedan en desventaja al tener precios mucho más altos. La gente prefiere comprar estos productos del extranjero y los productos locales se quedan quietos, logrando así que muchas de las empresas cierren, que muchas de las empresas tengan que migrar hacia otros mercados, hacia otros sectores, aumentando el desempleo. También, ¿qué pasa con todo este tema del libre comercio? Teníamos unos ingresos que recibía el país por todo el tema de estos aranceles, pero al quitarlos o al reducirlos, claramente empezamos a eliminarlos y a tener una disminución que va a aplicar o a repercutir en el déficit a nivel nacional. Y finalmente también es muy complejo que nosotros podamos cumplir con unos estándares internacionales de producción, vuelvo y repito, por no tener esas capacidades de infraestructura industrial que puedan también dar respuesta de pronto a esos mercados, lo que nos deja en desventaja totalmente. Por eso estamos en contra. Le doy paso al compañero Julio. Bueno, ahorita vamos a hablar de los organismos multilaterales. Tenemos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos dos organismos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados se unieron para reconstruir primero las ciudades que con la guerra se habían destruido y crear un banco para financiar a los países en desarrollo. En este momento el Banco Mundial cuenta con 5 instituciones para financiar a los países en desarrollo, que en este momento tiene 170 países miembros. Las instituciones que tiene el Banco Mundial son el Banco Interamericano de Construcción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantías de Inversión y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones. ¿Qué es lo que buscan el Banco Mundial? Poner fin a la pobreza extrema, ¿cierto? También reduciendo y aumentando los ingresos en el 40% para las personas más pobres del mundo. Dentro de las valores que fomenta el banco, tiene el impacto, la integridad, el respeto, el trabajo en equipo y la innovación. ¿Para qué? Para todos sus países miembros, buscando siempre disminuir la pobreza, ayudando al crecimiento de las economías, ¿cierto? Con sus bancos de fomento para apoyarlos. Y el Fondo Monetario Internacional, también otro organismo que cuenta con 190 miembros, ¿cierto? Con sus países aliados, donde busca también respaldar las políticas económicas que promuevan la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales para la productividad, la creación de puestos de trabajo y el bienestar económico. Dentro de lo que hablaba la compañera Eliana, que decía que, pues, que la globalización ha perjudicado a los países, lo que pasa es que los países tienen que buscar esa abundancia que tienen en trabajo o en capital y hacer crecer las economías. También la parte de la pérdida de empleo es ¿por qué? Porque la gente no se prepara, no estudia, no se forma. Entonces también por ahí los países ayudan al crecimiento. Entonces el Fondo Monetario Internacional también ayuda él tiene 3 misiones críticas: promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y el crecimiento económico. Desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de la supervisión, la asistencia financiera y el fortalecimiento de las capacidades. Entonces, ahí viene la parte técnica y capacitación para apoyo a todos los países en desarrollo. Bueno, damos paso a la réplica al compañero Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Aunque es importante y creo que se tiene tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional tienen objetivos claros, tienen misión, tienen visión, buscan fomentar valores y buscan sacar a la gente de los países de desarrollo de la pobreza y apoyar en muchos ámbitos sociales.
también es muy importante mencionar, digamos que son estructuras muy robustas que hoy en día pasan más tratando de solucionar los problemas de una manera política, ¿sí? Que al final dilatan el cumplimiento de esos objetivos y esa misión y esos valores, al punto de que pasan y pasan los años en muchos países y muchos temas económicos y no ha sido posible la solución, ¿no? Cuando se habla del Fondo Monetario Internacional, a hoy se habla de un modelo arcaico, ¿no? Donde se ha visto que lo que utilizan o lo que realizan es modelos espejos, ¿no? Si se les solucionó en un país como fue en su momento en la América Latina, lo quisieron aplicar en 1998 en la recesión, la depresión que hubo en parte de Asia, ¿no? Y se dieron cuenta que eran modelos completamente diferentes y así todo nunca se salieron de su postura. Entonces hay intereses políticos también dentro de ese modelo arcaico. También los que manejan el Fondo Nacional Internacional también son considerados también arcaicos, ¿no? Que no se han actualizado y no han buscado tener una economía más moderna, como lo mencionan, con temas de tecnología, con temas de llegar más al punto, ¿no? Y hay algo también que les falta la estructura cuando llegan a los países con los dineros como hace el Banco Mundial, que sí, ellos fomentan y desembolsan el dinero, sin embargo también a tasas y la devolución y todo lo que pasa también es un tema político de corrupción. Entonces digamos que dentro de esa parte se queda corta en el papel, ¿no? Lo revisaba también el presidente de su momento también, que los veían ya como modelos arcaicos, no llegan a la juventud. También son cuestionados, ¿no? Por sus altos gastos y consumos que tienen y manejan también una parte de austeridad. Entonces creo que el manejo de las crisis económicas, el manejo de aliados y las acciones que han tenido que enfrentar se han quedado cortas en los últimos años. ¿Listo? Entonces procedo con mi compañero para las conclusiones. Muy bueno, unas posturas evidentemente muy marcadas y a pesar que hay unos elementos allí a favor y en contra, nos resta solamente poder llegar a unas conclusiones eh, que van en el siguiente sentido. Lo primero es que la apertura económica es una necesidad para cualquier país hoy en día. Definitivamente, el cerrar las fronteras y el evitar estar dentro de este marco de la globalización y de evitar construir tratados de libre comercio nos lleva a un retroceso. Ahora bien, si el impacto es favorable o desfavorable, depende desde luego en buena medida de la postura del gobierno. Entonces vemos cómo hay gobiernos proteccionistas que, entendiendo el punto que exponía la compañera Eliana y el compañero Jorge, pues tienen que revisar cuáles son esos elementos de la economía de su país que no pueden exponer. Entonces, si es una economía en donde hay unas fortalezas a nivel del agro o se quiere potencializar, pues esos tratados de libre comercio se deben construir a partir de incorporar esas barreras tributarias para proteger esa producción interna. Y en el mismo sentido, revisar entonces con qué países se puede construir estos tratados de libre comercio en donde se pueda potencializar y llevar ese producto hacia esa demanda que se necesita afuera. En ese mismo sentido, habría que revisar cómo se construyen esos tratados de libre comercio para poder favorecer algunos sectores de la industria y que signifiquen también incrementar la productividad del país. ¿Esto qué quiere decir también? Que se enmarca la construcción de las políticas públicas. Basado en esos elementos proteccionistas o que a veces algunos gobiernos entregan al país, se pueden construir o se deben construir las políticas públicas que favorezcan diferentes sectores de la economía. Y hay otro elemento, la regulación mundial por cuenta de los organismos multilaterales es necesaria para evitar posiciones dominantes. Si bien lo decía el compañero Julio, existen ya unos organismos que están encargados de poder generar ese marco regulatorio y como decía el compañero Jorge también, no son suficientes o de repente se pueden incorporar algunos elementos de manipulación. En definitiva,
son organismos que deben existir y que propenden por buscar ese equilibrio ganar-ganar dentro de cualquier negociación. Es decir, si estos organismos realizan su papel para generar esa protección a unos gobiernos que son más débiles sobre unas economías mucho más robustas, pues entonces podemos lograr a ese punto medio de éxitos y, repito, de esa posición ganar-ganar que es tan favorable hoy en día dentro de este concepto de globalización absolutamente necesario. Yo creo que esas son nuestras conclusiones. Les agradezco a todos por sus diferentes posturas constructivas desde los dos puntos de vista y que, repito, pues nos llevan a generar estas conclusiones. Bueno, Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un excelente día para todos. Excelente día.